Buenos días, señor Fernández. ¿Cuál es el balance de visitas como la realizada por su Gobierno al gigante minero Drummond en Colombia y su relación con el impacto de actores multinacionales como Goldman Sachs o ArcelorMittal en la salud de los asturianos y asturianas? Señor Fernández, me he esforzado para que esta vez sí que pudiese responder con información y tuviese algo que decir al respecto de lo que le estaba planteando. Yo creo que es un problema que nos preocupa a todos y le agradeceré que luego en la réplica responda aportando soluciones, ¿no? De todas formas, por si acaso y para evitarnos un disgusto, le invito a lo siguiente. Sé que se estará tentado en la réplica de hablarme de autobuses, contaminación y corrupción. Yo creo que si se atiene usted a la cuestión que le planteo, yo me voy a evitar de hacer bromas acerca de los ataúdes que a base de mover los cubiletes pierden los avales. Fíjese, cuando se habla de educación, cuando se habla de educación ambiental, siempre se hace un juego con los niños, que es preguntarles qué tres cosas ven en el aula. Y por más veces que se les pregunta, nunca dicen aire, porque el aire es una cosa que nada más que se ve cuando está contaminado. Y esto es lo que ha sucedido en Asturias. A fuerza de crisis medioambientales, a fuerzas de problemas como los escapes de gas en Avilés o las nubes de carbón en Sison, la gente cada vez se pregunta más qué es lo que está sucediendo. La pregunta que le podía haber formulado sería ¿por qué aparentemente cada vez hay menos empleo, cada vez hay menos industria y por qué tenemos la percepción de que la contaminación es mayor? Seguramente a niveles globales la contaminación evoluciona no porque hayan mejorado los sistemas de control, sino por la producción industrial. Esto es lo que nos dan cuenta los gráficos, pero la sensibilidad social no ha parado de aumentar por la sencilla razón de que nadie discute que el empleo que tenemos es poco y malo, pero sin embargo sí hay quien se atreve a discutir sobre la calidad del aire. Y esto se favorece por dos cuestiones. Primero, porque algunos de los datos claves para la discusión se guardan bajo manga, y otros directamente ni siquiera se miden. Y eso dificulta enormemente la discusión. Varias generaciones han convivido en Asturias con industrias que se han tomado poca molestia para actualizar su producción, para evitar la contaminación, a pesar de los avances tecnológicos, y tampoco adaptarse a las medidas medioambientales, que tampoco están a la altura de la posibilidad tecnológica. Hoy día la gente puede tener un reloj inteligente que envíe información sobre su estado de salud a la nube virtual, y, sin embargo, nos faltan medidores para medir la contaminación de las nubes reales. Esto ha llevado a que ese falso dilema entre empleo y salud se haya resuelto de la peor de las formas, que es que las empresas que más contaminan y que amenazan con despedir, pase lo que pase, cada vez que hay un escape, amenazan con una deslocalización. Esa es la peor solución de ese falso dilema entre empleo y salud. Fíjese, el 16,3% de las emisiones que se producen a nivel estatal, de emisiones contaminantes, se realizan en Asturias. Y, sin embargo, solamente tenemos el 2% del Producto Interior Bruto. Eso significa que nuestra participación en la economía no es proporcional a la contaminación que sufrimos, lo cual aumenta la deuda financiera y, sobre todo, la deuda ecológica con Asturias. Hay quienes, sin embargo, no viven dilema alguno. El director general de Minas no tiene problema ninguno en un día anunciarnos la gestión del cierre de la minería en Asturias, el plan de cierre de las minas, y al día siguiente visitar Colombia con esta empresa, Drummond, que participa y explota la mayor mina a cielo abierto, el Cerrejón, en Colombia. Lógicamente, el beneficio está en la explotación de las trabajadoras y trabajadores, en la expropiación de tierras indígenas y, por supuesto, las condiciones medioambientales, porque si no, no se explica que traiga cuenta traer carbón cruzando el Atlántico. Es como se hace precisamente negocio, y eso hace que el 80% del carbón que ahora mismo utilizamos en nuestras centrales sea un carbón importado. Y tampoco tiene problema ninguno el señor Pola en visitar un día Expo Energía y al día siguiente, con una larga comitiva, ir a la Cámara de Comercio de Bogotá a explicarles las técnicas, por ejemplo, de recuperación medioambiental, que es una de las cosas que salían en las noticias. Yo no sé si habrán llevado, por ejemplo, dosieres sobre los vertidos de las rías de Avilés o de Aboño. Imagino que no será ese tipo de cosas las que utilicen para vender la capacidad de las empresas asturianas para la gestión y rehabilitación de espacios explotados. E imagino que tampoco habrán llevado sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia, que condenaba al Gobierno asturiano en 2013 a pagar, junto con Antracitas de Gijón, 3 millones de euros, precisamente por haber perjudicado en las zonas explotadas de Cangas del Narcea, ni siquiera de la Audiencia Nacional, que situaba la responsabilidad subsidiaria de la Conferencia Hidrográfica 15 años después de que Antracitas de Gijón se fuese,
en 1991 de Cangas de Narcea, consiguieron los vecinos la reparación. Ve cómo le puede preguntar por algo de lo que realmente sabe sin tener que esforzarse demasiado. El problema es que la visita que ustedes hacen, me temo muy mucho, que tiene más que ver con utilizar el puerto del Musel como salida para ese carbón importado, como puerto de entrada para la Unión Europea, más seguramente que vender técnicas de rehabilitación en un país que seguro que no tienen preocupación demasiada, sobre todo en el momento en que se cierra la minería en Europa, donde se daban determinado tipo de garantías. Tampoco tiene problema ninguno Goldman Sachs, no vive ningún tipo de dilema. Aprovecha que se cierran las minas en Asturias para acumular en el Musel y tratar de especular con el precio del carbón en el mercado de futuros, porque desgraciadamente en el futuro de la ciudadanía marca más los costes financieros. Por cierto, saca el carbón exactamente de la misma mina que Drummond. El problema es que tampoco industrias como ArcelorMittal viven ningún tipo de dilema. No tienen problema ninguno en utilizar a los propios trabajadores como medidores de ácido sulfúrico, como se utilizaba en la mina Los Canarios para vender al grisú, y recibir subvenciones de I+D+I por parte del gobierno asturiano, al punto en que cuando las manzanas de verdad las acaban llevando para Estados Unidos, aquí nos venden la manzana del acero, que va camino de ser la manzana del benceno. ¿Por qué no nos convencen los datos que normalmente nos suelen dar? Pues que emergen cuando la ciudadanía se moviliza, porque no suena creíble que solamente aparezcan los datos cuando la gente está protestando. Su gobierno comenzó instalándose en el negacionismo. Tanto desde la Consejería de Infraestructuras como desde Sanidad se negó una y otra vez, al punto que se repetía como salmo poco más o menos una serie de datos y faltó, danzar a la lluvia para evitar los problemas de la hidrogénesis. Esa fue la primera reacción. Segunda, medidas sancionadoras bastante tímidas, pero que se agradecen cuando se ponen en marcha, igual que se agradece cuando se incorporan medidas como las que propusimos de interrupción de la producción industrial de aquellas industrias las más contaminantes cuando se dan picos de contaminación. Pero ¿cuál es el problema? Que para poder establecer cuáles son los picos de contaminación hace falta tener una red de medidores fiables, no utilizar a la gente como medidores. Que la gente tosa, llore o tenga que acudir al centro de salud no puede ser el primer indicador de que hay un problema de contaminación. Solamente hay 5 empresas en Asturias. 5 empresas en Asturias concentran el 95%. No estamos hablando de controlar a toda la ciudadanía, ¿eh? No estamos poniendo collarines a la población. 5 empresas que concentran el 95% de las emisiones y lo que nos anuncian es que va a haber alertas al móvil. A mí solo me preocupa si la alerta al móvil le llega al presidente de ArcelorMittal. Ese es el único que se tiene que enterar cuando hay un escape de gas. Porque lo que faltaba es que sea la población la que tenga que tener miedo de por dónde anda, de que le avisen dónde hay escapes de gas y no los que precisamente más contaminen. Fíjese, señor Fernández, y voy terminando, cuando pregunte 3 cosas sobre su gobierno, escuchará muchas cosas, pero lo que nunca oirá será la palabra valentía, porque la valentía solamente se ve cuando aparece. Hace falta valentía para negociar la deuda con especuladores, con empresas contaminantes, porque lo que no se puede negociar y con quien no se puede negociar es ni con el medio ambiente ni con la salud de nuestros hijos. Así que cuando nos obligan a explicar y escoger entre calidad del empleo y calidad de vida, nosotros nos quedamos con las dos. Y si todavía no lo ha entendido, será inútil que sigamos discutiendo aquí, pero no se preocupe que los vecinos y vecinas que le encontrarán por la calle ya se lo explicarán. Muchas gracias.